Continuaremos con el punto 2 en el que vamos a identificar las situaciones de riesgo que podemos encontrar durante el tráfico. El concepto de riesgo en el tráfico se puede definir como la probabilidad de que se produzca un accidente o una situación peligrosa para la integridad física o material de las personas o los bienes. El riesgo va a depender de varios factores, como son las condiciones del vehículo, del conductor, de la vía, del entorno y del tráfico. Entonces, las situaciones de riesgo en el tráfico ya hemos dicho que se pueden clasificar según su origen. Pueden ser derivadas del vehículo, derivadas del conductor, derivadas de la vía, del entorno o del tráfico. Vamos a describir cada una de ellas con un poquito más de detalle. Comenzamos con las situaciones derivadas del vehículo, que son aquellas que se deben a un mal estado o funcionamiento del vehículo, o a una carga inadecuada o mal distribuida. Por ejemplo, un fallo mecánico, una avería, un pinchazo, una pérdida de adherencia, una carga sobredimensionada o mal sujeta, etc. También podemos encontrar situaciones de riesgo derivadas del conductor, que son aquellas que se deben a una actitud o comportamiento imprudente, negligente o irresponsable del conductor o a una falta de aptitud física o psíquica. Por ejemplo, una distracción, fatiga, estrés, consumo de alcohol o drogas, infracciones, una velocidad excesiva o inadecuada, una maniobra peligrosa, etc. En cuanto a las situaciones de riesgo derivadas de la vía, son aquellas que se deben a un diseño defectuoso o inadecuado de la infraestructura viaria o a un mal estado o conservación de la misma. Por ejemplo, una curva cerrada o mal señalizada, un bache, un obstáculo, un deslizamiento, una inundación, una falta de iluminación o visibilidad, etc. Las situaciones derivadas del entorno se deben a factores externos al vehículo y al conductor que influyen en las capacidades del tráfico. Por ejemplo, condiciones meteorológicas adversas como lluvia, nieve, niebla o viento, condiciones ambientales desfavorables, por ejemplo, ruido o contaminación, unos eventos imprevistos, obras, emergencias, etc. Y por último, muchas situaciones de riesgo provienen del propio tráfico y se deben a la interacción con otros usuarios de la vía, por ejemplo, peatones, ciclistas, motoristas. Ante una situación de riesgo o de peligro podemos aplicar dos tipos de medidas, lo que son las medidas preventivas y las medidas correctivas. Las primeras medidas preventivas son aquellas medidas que se realizan antes o durante el viaje para anticiparse a los posibles riesgos. Y las medidas correctivas serían aquellas que se realizan durante o después del viaje para corregir o solucionar los problemas o incidencias que puedan surgir. Vamos a ver cada una de ellas en los siguientes puntos. Venga, y a continuación vamos a ampliar un poco los conocimientos sobre los riesgos derivados del vehículo. Ya hemos comentado antes que los riesgos derivados del vehículo son aquellos que tienen que ver con el estado y funcionamiento del mismo, así como con su adecuación a las normas legales y técnicas. Estos riesgos derivados del vehículo tienen lugar debido principalmente, en primer lugar, a la falta de mantenimiento. Es importante que los conductores realicen un mantenimiento regular del vehículo y presten atención a cualquier indicio de problemas mecánicos. También pueden deberse a los neumáticos. En este sentido, los conductores deben revisar periódicamente la presión de los neumáticos y reemplazarlos cuando sea necesario. Otro aspecto sería fallo en los sistemas de seguridad. Por aquí, los conductores deben estar al tanto de la seguridad y llevar a cabo cualquier reparación necesaria para garantizar que los sistemas de seguridad estén en óptimas condiciones. Por ejemplo, si sabemos que no nos funciona el airbag, pues deberíamos llevarlo a reparar. En relación con los riesgos derivados del vehículo, también los conductores de vehículos grandes deben prestar atención al centro de gravedad del vehículo, ya que una carga mal equilibrada puede afectar a su estabilidad y aumentar el riesgo de vuelco. También los vehículos con remolque tienen sus propios riesgos. Un remolque mal equilibrado puede afectar al control del vehículo y aumentar el riesgo de accidente. Y por último, otro factor a considerar es la edad del vehículo. Los vehículos más antiguos pueden tener sistemas de seguridad menos avanzados que los sistemas más modernos, o simplemente no tenerlos.
Venga, en cuanto a las medidas preventivas que un conductor debe aplicar para evitar estos riesgos derivados del vehículo, en primer lugar tendríamos sustituir los elementos defectuosos o desgastados por otros homologados y adecuados al tipo y modelo del vehículo. También debe revisar periódicamente y cumplir con el mantenimiento establecido por el fabricante o la normativa vigente. Otro aspecto a tener en cuenta es ajustar los elementos regulables, como es el asiento, el volante, los espejos o el cinturón, antes de ponerse a conducir. También es importante comprobar antes de iniciar la marcha el nivel de combustible, aceite, líquido refrigerante y otros fluidos esenciales para el funcionamiento del vehículo. Y en último lugar, respetar las normas de circulación y las señales de tráfico relativas al peso, dimensiones, velocidad y carga del vehículo. Una vez vistos los riesgos derivados del vehículo, vamos a los que provienen del propio conductor. Los riesgos derivados del conductor en vehículos pesados son aquellos factores humanos que pueden influir negativamente en la conducción segura y eficiente de estos vehículos. En este sentido, hablamos de la fatiga, distracciones, alcohol y drogas, estrés y velocidad. Venga, empezamos analizando la fatiga, que se relaciona directamente o indirectamente con el 20% o 30% de los accidentes de tráfico. Tenemos que tener claro que a partir de 30 minutos conduciendo ya comienzan a disminuir las capacidades del conductor. ¿Qué síntomas se pueden percibir de que un conductor está fatigado? Pues bueno, el conductor comienza a bostezar, continuos cambios de posición en el del conductor, empieza a mover el culete de un lado a otro constantemente y sobre todo molestias en la nuca. Venga, vamos a ver qué efectos tiene la fatiga sobre la conducción. En primer lugar, se alteran las sensaciones y las percepciones. Segundo, se altera la capacidad para prestar atención al entorno, es decir, nos distraemos con mayor frecuencia. Se alteran los movimientos, estos se hacen más lentos y menos precisos. También se altera el comportamiento porque el conductor se vuelve más agresivo y se altera la toma de decisiones del conductor. Se realizan decisiones erróneas. Como medidas preventivas para evitar accidentes por fatiga, en primer lugar, si estás cansado, para descansar. Ya sabemos que conducir fatigado o con sueño acaba antes o después en accidente. Segundo lugar, adelantan los descansos para evitar la aparición de la fatiga. Descansar al menos cada 20-30 minutos o cada 2 horas o 200 kilómetros. Si eres conductor novel o conduces con condiciones meteorológicas adversas, hazlo con mayor frecuencia. Y por último, prestar atención a los síntomas de la fatiga. Al más mínimo indicio de fatiga o sueño, lo mejor es inmovilizar el vehículo y descansar. Una mattina mi son svegliata, oh bella ciao, 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 ciao. Una mattina mi son svegliata, oh l'invasor, partigiano, portami via, oh bella ciao, ciao, bella Todo lo que ocurre a nuestro alrededor mientras manejamos se expresa en distintas formas de energía que nuestros sentidos se encargan de percibir y transmitir a nuestro cerebro por medio del sistema nervioso central. Desde allí, elaboraremos una respuesta táctica para cada situación, como por ejemplo frenar, doblar, etc. La fatiga está implícita en el manejo y representa un peligro latente y oculto. El diccionario la define como una disminución del poder funcional de los órganos a causa del exceso de trabajo, porque llega un momento en que tu rendimiento comienza a disminuir. Para el caso del manejo, la pérdida de rendimiento la asociaremos con posibles accidentes en el tránsito, ya que en la misma medida que tus capacidades para conducir van disminuyendo, se incrementa el riesgo de que sufras un accidente. La fatiga provoca
alteración de tu estado psicofísico causando estrés o ansiedad, afecta tus mecanismos perceptuales y la precisión de tu respuesta a los estímulos del tránsito, incrementa el tiempo de reacción, retarda tu poder de decisión, perdés parte de tu capacidad de coordinación, estarás más propenso a las distracciones y finalmente te duermes. Es sabido que una de las principales causas productora de la fatiga es no descansar o descansar de forma inadecuada. Sin embargo, existen otras circunstancias que facilitan la aparición de fatiga o que pueden aumentar su efecto. Podemos ordenar las distintas causas en dos aspectos básicos: cómo se encuentra el conductor y cuáles son las circunstancias ambientales en las que se conduce. Conducir después de una jornada de trabajo, no estar debidamente descansado, comidas copiosas o con ingesta de alcohol, inadecuada condición psicofísica, estar resfriado o medicados con antihistamínicos, manejar durante la noche, el uso de calefacción en invierno sin la adecuada ventilación del habitáculo, también la monotonía del entorno o mantener durante mucho tiempo una velocidad relativamente baja pero constante, las condiciones adversas o riesgosas porque aumentan la concentración necesaria, como por ejemplo la circulación nocturna, la niebla o la lluvia, adoptar una mala postura frente al volante por mala regulación de la butaca o el acceso incómodo a los mandos, manejar escuchando música relajante y la falta de suficientes paradas para descansar cuando realizas un viaje. Existe un estado transitorio entre la vigilia y el sueño. Se denomina somnolencia y representa un pequeño paso antes del sueño. Si notas alguno de los siguientes síntomas, debes tomarlo como una advertencia o señal de alarma y detenerte en lugar seguro lo antes posible para descansar. Distracciones frecuentes, cosas que te sorprenden y te llevan a actuar por acto reflejo, bostezos continuos, irritabilidad, pesadez en los párpados, un parpadeo reiterado y picazón en los ojos, dificultad para enfocar a lo lejos, te sentís incómodo y te movés en el asiento buscando una posición más cómoda y el cansancio muscular. El estar despierto, que llamamos vigilia, o quedarse dormido, que conocemos como sueño, son procesos que ocurren en el encéfalo del cerebro y son regulados por el sistema nervioso. El sueño y la vigilia, por herencia de nuestros antepasados, ocurren a un ritmo que marca un reloj biológico denominado ciclo circadiano, que no solo se encarga de regular las funciones fisiológicas de tu cuerpo, sino también tu comportamiento al conducir. Cuando no dormís adecuadamente, se pueden ocasionar alteraciones neurológicas por falta del sueño reparador a nivel del sistema nervioso. Estas alteraciones neurológicas conducen al estrés que produce la falta de concentración al manejar. El estrés también puede provocar lo que se conoce como privación del sueño paradójico, que es cuando tu organismo necesita más de dormir y sin embargo más difícil le resulta conciliar el sueño.
Si estás muy fatigado, puede incluso producirte ilusiones ópticas tales como ver brillos, luces, sombras o deformaciones en la carretera. Otro tema a tener en cuenta son las alteraciones en el ritmo del sueño. Nuestro cuerpo combate la fatiga solo durmiendo y es imposible controlar el momento en que te quedas dormido. Recordalo bien. Los ritmos circadianos, influidos por los cambios de la luz que se presentan al amanecer y al anochecer, se mantienen funcionando aun cuando las señales ambientales que les indican la hora del día o la noche estén ausentes. Cuando un conductor cambia el ritmo diario de su tarea, su orden temporal interno deja de estar sincronizado con los del mundo externo. Por ejemplo, si trabajás durante el día y te cambian al turno noche, tu reloj biológico indicará al resto del cerebro durante la noche que es la hora de dormir. Esta discrepancia entre los ritmos internos y las señales ambientales producen alteraciones en el sueño, cambios en el estado de ánimo, además de limitar tu capacidad de funcionar adecuadamente aún durante las horas de vigilia. Y todo esto se traduce en mayor riesgo de accidentes. Presta atención a las siguientes recomendaciones para evitar quedarte dormido al conducir. Primero, planifica un viaje seguro. Segundo, aprende sobre el sueño y a reconocer los síntomas de la fatiga. Tercero, controla tu buen estado psicofísico. Cuarto, evita el alcohol y las comidas copiosas antes de manejar. Quinto, no conduzcas si estás tomando medicamentos que causan somnolencia. Sexto, antes de cada viaje, asegúrate de estar debidamente descansado. Séptimo, si te notas con fatiga, detenete en lugar seguro lo antes posible y descansa lo necesario antes de volver a la ruta. Octavo, procura parar a descansar cada 2 horas o como máximo cada 4 horas. Noveno, durante las paradas, estirate, hace un poco de gimnasia, camina un poco. Décimo, mantén ventilado el habitáculo con una temperatura entre 21 y 23 grados centígrados. Décimo primero, evita poner música del tipo relajante. Décimo segundo, conducir con hambre o bajo los efectos de la somnolencia te provocan un mayor esfuerzo al conducir. Décimo tercero, pone especial atención a los cambios en los hábitos normales de manejo, como por ejemplo, conducir de noche cuando no estás acostumbrado a hacerlo. La inexperiencia como conductor también te expone a mayores riesgos. Siguiente factor de riesgo asociado al conductor serían las distracciones. Son causa del 40% de los accidentes de tráfico y es una cifra que no deja de crecer. Se producen cuando algo dentro o fuera del vehículo consigue desviar la atención del conductor. Esto provoca que no pueda percibir la información necesaria, causando decisiones equivocadas o bien tardías. Algunas conductas que distraen al conductor pues sería utilizar el GPS, fumar al volante, conducir bajo los efectos del alcohol, algún insecto que se nos pueda meter en el vehículo, pero sobre todo el uso del móvil mientras se conduce. En cuanto a las causas de distracciones más frecuentes, las podemos clasificar en circunstancias de la vida y su entorno y en circunstancias relacionadas con el conductor.
En el primer caso, relacionadas con la vía y su entorno, pues carreteras demasiado familiares. En estos casos nos confiamos y nos distraemos. También influye la baja luminosidad, la localización de las señales. Situaciones de tráfico complejas también van a provocar distracciones y las características perceptivas de las señales. Sin embargo, las circunstancias relacionadas con el conductor tienen que ver con la fatiga y la somnolencia, el estrés, la ansiedad o la depresión, edad avanzada, alcohol, drogas o medicamentos, características personales, es decir, hay personas que se distraen más que otras por sí, y también tenemos que tener en cuenta las conductas que interfieren en la conducción, que vemos a continuación. Estas conductas que interfieren en la conducción y que acabamos de comentar sería, por ejemplo, buscar indicaciones para llegar a un destino, mirarse en un espejo retrovisor, buscar un punto en la vía como monumentos, hoteles, etc., manipular reproductores de música, por ejemplo, también pensar en cosas ajenas al tráfico va a distraernos mucho, discutir con un acompañante, girar la cabeza para hablar con un pasajero, echar un insecto del vehículo o comer o beber mientras conducimos. Fumar mientras se conduce también va a ser una causa de distracción importante. En primer lugar, porque inutiliza una mano. También genera problemas de visión por el humo. Altera las capacidades para conducir a causa del monóxido de carbono. Y por último, va a disminuir la atención. Pero también hemos comentado que la distracción estrella serían las distracciones por el uso del móvil. Va a provocar distracciones visuales, cognitivas y manuales. Distracciones visuales porque apartamos la vista de la carretera. Cognitivas porque nos centramos en la conversación y manuales porque apartamos las manos del volante. Aunque todos las conocemos, vamos a repasar las consecuencias de usar el móvil mientras se conduce. Primero vamos a sufrir problemas de atención. Buscar, manipular y atender una conversación requieren mucha atención. También van a aumentar las distracciones. Se dejan de percibir del orden del 40% de las señales, incluso si estamos utilizando el manos libres. También, al utilizar el móvil, se va a producir dificultad para mantener una velocidad adecuada. Se provocan variaciones bruscas de la misma. O se va demasiado lento o se va demasiado rápido. También se van a producir frecuentes desviaciones de la trayectoria, con invasión del resto de carriles, provocando volantazos bruscos. Otra consecuencia serían problemas de maniobrabilidad, ya que se sostiene el teléfono con una mano o con el hombro. Y en último lugar se va a producir desorientación y pérdida de noción del tiempo. ¿Y qué podemos decir del alcohol que no conozcamos? Bueno, pues el alcohol y las drogas son claros factores de riesgo en la conducción, ya que intervienen en el 30-50% de los accidentes mortales de tráfico. Aunque tu experiencia particular pueda hacerte pensar lo contrario, si bebes y conduces con frecuencia, es solo cuestión de tiempo que acabes por sufrir un accidente. ¿Vas a seguir tentando la suerte? Si hablamos de alcohol, tenemos que hablar de las tasas de alcoholemia, que es la proporción de alcohol en sangre. La podemos medir en gramos de alcohol por cada litro de sangre, entonces las mediciones serán en gramos por litro, o en miligramos de alcohol por cada litro de aire inspirado. Tenemos que tener claro que la tasa más segura para conducir siempre va a ser 0,0. Estas tasas serían, para conductores en general, el límite en sangre sería 0,5 gramos por litro, para conductores profesionales y nobles 0,3 gramos por litro, y si las medimos en aire expirado será la mitad. Conductores en general 0,25 miligramos por litro y conductores profesionales y nobles 0,15 miligramos por litro. Los efectos del alcohol sobre el conductor son muchos y variados. Va a producir alteraciones en el comportamiento del conductor, alteraciones en la percepción del entorno del tráfico, alteraciones en la capacidad para prestar atención al entorno, también alteraciones en la psicomotricidad del conductor y por último va a tener repercusiones en la toma de decisiones del conductor. Y primas hermanas del alcohol serían las drogas. Además del alcohol, algunos fármacos y la mayor parte de las drogas tienen efectos perniciosos sobre la conducción, sobre todo si se mezclan entre ellos.
el 10% de los fallecidos de accidentes de tráfico había consumido algún tipo de droga. Otro de los factores de riesgo asociados al conductor serían las enfermedades y los medicamentos. Se calcula que el consumo de medicamentos es responsable del 10% de los accidentes de tráfico. De todas maneras, una enfermedad leve no incapacita para conducir, pero debemos ser conscientes que disminuyen nuestras capacidades. Por eso es importante consultar al médico o al farmacéutico, sobre todo si se han de tomar medicamentos. Algunas precauciones con respecto a los medicamentos. No debemos consumir medicamentos por decisión propia, debemos consultar siempre al médico o farmacéutico. También debemos tomar la dosis que indica el médico. No todas las personas necesitan la misma cantidad. Además, debemos recordar que ingerir más de un medicamento puede facilitar la aparición de efectos secundarios. Debemos tener precaución al comenzar un tratamiento o al cambiar de dosis. Y ya sabemos que el consumo de alcohol aumenta los efectos adversos. Y siempre debemos leer el prospecto. Ante cualquier síntoma o anomalía, debemos consultar al médico o farmacéutico. También tenemos que saber que los medicamentos que afectan a la capacidad para conducir deben llevar un símbolo que alerta a los conductores de que lean atentamente el prospecto para extremar las precauciones al volante. Este símbolo sería un triangulito con un coche dentro. El estrés es una de las enfermedades que más afectan a los conductores profesionales. ¿Y qué es el estrés? Pues es un estado psicológico generado por hiperactividad. Puede surgir por nuestro ritmo de vida, problemas familiares, situaciones laborales. Sobre todo es frecuente en conductores profesionales. Cuanto más intenso sea el estrés o cuantas más situaciones estresantes ocurran, más posibilidades de sufrir accidentes. ¿Cómo afecta el estrés a los conductores de vehículos pesados? Bueno, pues por un lado, estos conductores deben cumplir unos horarios y unos objetivos muy estrictos y por otro lado, son conscientes de que conducen vehículos más grandes y pesados. Estos vehículos tienen un mayor tiempo de distancia de frenado y una mayor distancia también para maniobrar. Todo ello sumado provoca estrés en el conductor. Una de las situaciones que pueden provocar estrés en los conductores de estos vehículos por su peligrosidad es cuando se cruzan o se encuentran con grupos de usuarios vulnerables, como son peatones, ciclistas, conductores de motocicletas o ciclomotores, personas mayores, etc. Algunas técnicas para evitar este estrés sería evitar áreas frecuentadas por estos grupos. También debemos moderar la velocidad al acercarnos a ellos y sobre todo mantener distancias de seguridad frontal y lateral de seguridad al adelantar o cruzarse con estos usuarios. Venga, pues vamos con algunos consejos para evitar el estrés. En primer lugar, nunca recurrir al alcohol, drogas o medicamentos no recetados. También es importante planificar bien el tiempo y evitar salir con el tiempo justo. Nos va a ayudar a planificar el itinerario para evitar situaciones estresantes. Otra cosa importante, administrar bien las horas.
establecer tiempos de conducción y descanso y calcular un tiempo extra para imprevistos. Otro consejo, no imponerse metas inalcanzables y priorizar las necesidades. También es importante realizar con frecuencia actividades relajantes, por ejemplo, escuchar música relajante cuando se conduce o en situaciones de estrés. Llevar un estilo de vida saludable va a ayudar a prevenir el estrés. Y por último, compartir con los superiores los problemas organizativos o de seguridad que se detecten en la ruta, por ejemplo, cargas de trabajo excesivas, tiempo de descanso insuficiente, etc. El estrés es una respuesta de adaptación al medio, es una respuesta normal del organismo en la que se adapta a las situaciones cotidianas de la vida, del día a día. Por ejemplo, un atasco de tráfico. Yo voy tranquilamente y entonces entiendo que es una situación amenazante porque me va a obligar a llegar tarde, porque me pongo nervioso en el atasco. Aparece problema cuando valoramos estas situaciones como muy amenazantes o consideramos que no tenemos recursos suficientes como para hacerles frente. Podemos hablar de dos tipos de estrés. Estrés agudo son situaciones puntuales y luego estrés crónico, que es un estrés que se mantiene durante mucho tiempo. A la hora de conducir el estrés crónico es peor, porque un estrés puntual es algo que en un momento determinado pasa y no ocurre nada, pero una persona que conduce con un estrés crónico está conduciendo en una situación que no es la más óptima para conducir. El 53% de los conductores reconoce que ha conducido de una manera preocupada y estresada más de una vez, con lo cual estamos reconociendo que llevamos un riesgo añadido a lo que es la conducción en sí. Cuando conducimos estresados, lo que nos ocurre es que nuestro organismo nos está avisando de que estamos en una situación que estamos considerando peligrosa, por lo tanto va a reaccionar con cierta sintomatología de ansiedad como ante cualquier otro peligro. Vamos a ir tensos, respirando con dificultad, es decir, vamos a ir incómodos y vamos a tener unas sensaciones de ansiedad importantes. Otras consecuencias de la ansiedad, más allá de las puramente físicas, son las que aparecen a nivel cognitivo, como por ejemplo problemas con la atención y con la concentración. Aparte de reconocer muchas menos señales, de conducir mucho más agresivamente, de aumentar la fatiga también en un 80%, nos sentimos mucho más fatigados en un trayecto igual de corto o de largo del que estemos realizando, también conducimos con el efecto túnel, con lo cual dejamos de percibir todo lo que nos encontramos a nuestro alrededor, pues dejando de percibir peatones, señales, otros vehículos y todos los riesgos que la carretera tiene. Si noto este tipo de síntomas, lo que está ocurriendo es que mis niveles de ansiedad se están disparando y lo que tendré que hacer será de alguna forma tratar de mantenerlos en niveles manejables para no arrancar el coche ya con unos niveles de ansiedad muy altos. Tomar todas las pautas de conducción en cuanto a velocidad, distancia de seguridad, estar pendientes de otros conductores, de otros peatones, etcétera, y tomar conciencia de nuestro cuerpo a la hora de conducir. Relajarnos, respirar profundamente, porque cuando conducimos centrados, conducimos de una manera mucho más segura y reducimos mucho el riesgo de tener este tipo de accidentes. El siguiente factor personal que puede provocar riesgos en la circulación es el sueño o la somnolencia. Se calcula que es responsable más o menos del 15-30% de los accidentes de tráfico. Además, no solo sucede por la noche, también en otras franjas del día, como puede ser después de comer. Aparece con mayor facilidad en entornos monótonos y con poco tráfico. Y además no es necesario quedarse dormido para que aparezcan sus efectos. Todos conocemos los efectos de la somnolencia del sueño, pero vamos a recordarlos. En primer lugar, aumenta el tiempo de reacción. También aumenta el número de distracciones. Altera la capacidad para tomar decisiones, produciéndose más errores. Otra consecuencia será que altera la movilidad del conductor, se hacen movimientos más lentos y menos precisos. Por otro lado, también puede provocar la aparición de microsueños, es decir, pequeños sueños de un par de segundos, pero que eso lo trasladamos a la conducción, puede suponer un accidente. También la somnolencia afecta a la percepción del entorno, por ejemplo, provoca visión borrosa, fatiga ocular, deslumbramientos, y en último lugar provoca cambios en el comportamiento, da lugar a irritabilidad y asunción de mayor nivel de riesgo. Y el último factor relacionado con el conductor será la velocidad.
como una causa directa de los accidentes de tráfico, destaca la velocidad inadecuada, es decir, la que no se adapta al estado del vehículo, de la vía o del conductor. Vamos, que mantengo la misma velocidad si hace sol, si está lloviendo, si he dormido, si no he dormido. También, si se circula a velocidad excesiva, la probabilidad de que el accidente sea mortal es un 60% mayor que si se circula a una velocidad adecuada a las circunstancias. La velocidad excesiva o inadecuada es, junto con las distracciones y el alcohol, una de las principales causas de accidentes de tráfico, debido a que potencia todos los fallos humanos en la conducción. La probabilidad de que un accidente sea mortal, ya hemos dicho que es un 60% más si se circula a velocidad excesiva que cuando se hace a velocidad moderada. Con respecto a la velocidad, uno de los factores más importantes en caso de accidente es la deceleración y la aceleración que cogen los ocupantes del vehículo. En este sentido, los fabricantes se esfuerzan en que los ocupantes del vehículo deceleren en el mayor tiempo posible, pero de poco sirven las mejoras en seguridad si el conductor no utiliza adecuadamente el cinturón, mantiene la distancia de seguridad, etc. Además, en vehículos pesados tienen un problema añadido, ya que el centro de masas o de gravedad está situado detrás de la cabina. En caso de choque, la carga del vehículo aplasta la cabina donde están los ocupantes del vehículo. Esta fuerza que ejerza la parte trasera será proporcional a la velocidad que llevemos. La medida más importante que tenemos para solucionar los accidentes por exceso de velocidad es establecer límites de velocidad. ¿El porqué de los límites de velocidad? Pues en primer lugar, los límites de velocidad tienen como objetivo, eso lo tenemos que tener muy claro, garantizar la seguridad y la fluidez de una vía. Uno de los criterios que se siguen es la velocidad de diseño de la vía, que se puede definir como la velocidad máxima segura que puede mantenerse sobre una sección de carretera en condiciones favorables. Ya hemos visto que la causa principal de los accidentes en las carreteras convencionales es el exceso de velocidad. En estas carreteras la velocidad máxima es de 90, pero vemos muchos tramos en los que tenemos limitaciones de 60 o de 40 kilómetros por hora y no están puestas a voleo. Vamos a conocer hoy el porqué de los límites de velocidad en cada tramo de carretera. Cuando nosotros proyectamos una carretera, lo que vamos buscando es que en todo el trazado que hemos proyectado, el conductor circule con seguridad y con comodidad. Si no somos conductores acostumbrados a circular a una velocidad elevada, cuanto más aumente la velocidad de circulación, más tensión nos vamos a someter. Y cuanto más tensionados estemos, más posibilidades podemos tener de cometer un fallo en la circulación. Tenemos que limitar precisamente la velocidad si a la velocidad de circulación libre, que es aquella que cumple con la velocidad de proyecto y con el código de la circulación, no es suficiente para poder reaccionar. Existen dos tipos de señales de limitación de velocidad. Unas son de prohibición y otras de recomendación. Las recomendaciones son para que, aunque pudiéramos circular en las condiciones de la velocidad de proyecto con la que hemos diseñado el trazado, estamos recomendando ir a una velocidad menor por precisamente la seguridad del conductor. Mientras que si tenemos una señal de prohibición, es que el trazado no está permitiendo que vayamos a la velocidad de la carretera general y tenemos que respetar por nuestra seguridad esa limitación de velocidad. Un factor fundamental que obliga a limitar la velocidad en un tramo de vía es la distancia de reacción, es decir, el espacio que recorremos desde que percibimos el peligro hasta que pisamos el freno. A 120 km por hora, esta distancia es de 33 metros. Tenemos que tener en cuenta esos tiempos que él va a necesitar para percibir el obstáculo imprevisto y por lo tanto tenemos que limitar la velocidad porque limitándola necesitaremos menos distancia para percibir, reaccionar y frenar frente a esos imprevistos que se nos pueden producir en la circulación. Además, existen elementos en la misma vía que pueden hacer que a una velocidad elevada no veamos el obstáculo con el suficiente tiempo para evitarlo. Pues por ejemplo, podrían ser las estructuras de un paso superior en un enlace o podrían ser las barreras metálicas de seguridad que en una curva a derechas o izquierdas nos quitaran la visibilidad.
tenemos que limitar la velocidad para que esa distancia de parada sea menor cuando nos encontremos con ese obstáculo imprevisto. Pero no siempre la velocidad que nos marca la vía es la adecuada. Si tenemos unas condiciones atmosféricas adversas, está lloviendo copiosamente o tenemos una niebla intensa, las condiciones no nos permitan a esa velocidad y deberíamos de ir a una velocidad menor. Nuestras propias condiciones o el estado del vehículo también son factores que debemos tener en cuenta a la hora de reducir la velocidad. Una vez que hemos visto los riesgos derivados del conductor, nos vamos a ocupar de los riesgos derivados de la vía. Estos riesgos derivados de la vía y su entorno serían pues, las curvas, los túneles, zonas de obras, intersecciones y glorietas y condiciones meteorológicas adversas. Vamos con las primeras, con las curvas. ¿Cómo trazar una curva? Antes de entrar, vamos a adecuar la velocidad. Si es necesario, frenaremos o reduciremos marcha antes de entrar y nos ceñiremos lo máximo posible al borde derecho de la calzada. Durante la curva es necesario girar el volante con suavidad, evitar movimientos de volante, frenazos y aceleraciones bruscas y acelerar suave y progresivamente. Y cuando ya estamos saliendo de la curva, debemos girar con suavidad y aumentar progresivamente la velocidad. Las zonas de obras también van a provocar situaciones de riesgo, entonces es importante prestar atención a la señalización circunstancial. También debemos circular por el lugar señalado al efecto, pasar siguiendo al vehículo que nos procede. También es importante respetar las normas de prioridad en caso de estrechamientos, seguir obligatoriamente las señales del personal de obras y, por último, no adelantar si la anchura del paso habilitado no permite hacerlo con seguridad o lo prohíben las señales. En cuanto a la conducción con vehículos pesados en túneles y pasos inferiores, en estas zonas es cuando el conductor debe extremar aún más la precaución y respetar todas y cada una de las normas de circulación respecto a prohibiciones de parar, estacionar, cambiar de sentido de la marcha, adelantar, circular marcha atrás, utilización de alumbrado, etc. Al circular por un túnel o paso inferior, dentro y fuera de poblado, de día y de noche, el conductor siempre debe encender al menos la luz de posición y la de cruce. Si el túnel es fuera de poblado, si no existe posibilidad de deslumbrar ningún usuario de la vía, puede encender la luz de carretera, obligatoria si se circula más de 40 km/h y la vía está insuficientemente iluminada. Además, podrá utilizar los alumbrados antiniebla si se dan las circunstancias para ello. Otro aspecto a tener muy en cuenta en los túneles y pasos inferiores sería la separación frontal cuando no se pretende adelantar. Si conducimos vehículos con masa máxima autorizada hasta 3.500 kilos, debemos dejar 100 metros con el vehículo que circula delante o un tiempo de 4 segundos. Si nuestro vehículo ya tiene una masa máxima autorizada superior a 3.500 kilos, el espacio debe ser como mínimo de 150 metros o un tiempo de 6 segundos. Las glorietas suelen ser otras de las situaciones conflictivas dentro del tráfico, sobre todo si manejamos un vehículo pesado. Algunos consejos para realizar las glorietas. En primer lugar, reducir la velocidad antes de entrar. En segundo lugar, vamos a utilizar, si podemos, los carriles exteriores. También será importante mantener una distancia segura con los otros vehículos, mirar los puntos ciegos. En quinto lugar, utilizar las señales de giro o intermitentes cuando sea obligatorio, es decir, si tenemos que cambiar de carril o al salir de la glorieta. Y en último lugar, debemos ajustar la velocidad al salir de esta intersección. Y vamos con las condiciones meteorológicas adversas. En estas condiciones debemos extremar las precauciones y adaptar la velocidad a las condiciones meteorológicas, al estado de la calzada, al estado psicofísico del conductor, etc. Si fuese preciso, conviene inmovilizar el vehículo hasta que las condiciones sean más favorables, como en el caso de una fuerte nevada, por ejemplo. Ante la previsión de condiciones meteorológicas adversas, conviene llevar suficiente combustible para poder contar con más tiempo de calefacción en caso de que quedemos detenidos. Según lo dicho hasta ahora, se hace necesario tomar una serie de medidas de precaución cuando conducimos con meteorología adversa. Estas medidas serían aumentar la separación frontal de seguridad, disminuir la velocidad y realizar todas las operaciones de conducción de forma suave
y progresivas y movimientos bruscos como girar, frenar, acelerar, etc. Tenemos que saber que la distancia de detención y de frenado aumentan con las condiciones meteorológicas adversas. Venga, a continuación vamos a ver los principales problemas que pueden resultar de la conducción con estas situaciones meteorológicas adversas. Y vamos a comenzar con la lluvia. Los problemas de la lluvia son que disminuyen la adherencia y disminuyen la visibilidad. ¿Qué podemos hacer para mejorar la adherencia? Bueno, en primer lugar y fundamental, mantener neumáticos y su dibujo en buen estado. También debemos tener precaución con las primeras gotas, aumentar la distancia de seguridad y disminuir la velocidad. Y por último, frenar con suavidad y comprobar los frenos cada vez que pasamos por un sitio inundado. Sin embargo, para mejorar la visibilidad, pues encenderemos las luces que correspondan, pondremos la aireación y la luneta térmica para evitar el vaho, y por último utilizaremos el limpiaparabrisas y el lavaparabrisas si fuese necesario, sobre todo al cruzarnos o ir detrás de vehículos voluminosos. Los riesgos derivados de la conducción con nieve serían los mismos que con la lluvia, pero un poquito más agravados. Falta de adherencia y falta de visibilidad. Para mejorar la adherencia, debemos arrancar o poner el vehículo en marcha con las ruedas rectas y con una marcha lo más larga que podamos. Deberemos circular también sobre las rodaduras de otros vehículos en caso de mucha nevada. Aumentaremos la distancia de seguridad y moderar la velocidad. Y como siempre, frenar y mover el volante con suavidad. Para mejorar la visibilidad, pues bueno, encendemos las luces que correspondan. Importante utilizar gafas de sol para evitar reflejos y deslumbramientos por la nieve. Y utilizaremos el limpiaparabrisas y el lavaparabrisas si fuese necesario. Algunos consejos si tenemos que realizar un viaje con nieve o fuerte nevada. Sería importante llevar en el vehículo una manta, comida y bebida, además del teléfono móvil con batería o con un cargador para el vehículo. También es importante iniciar siempre los viajes con el depósito lleno y parar a repostar antes de que se agote para tener siempre reserva de carburante, para tener electricidad y calefacción si fuese necesario. Y en último lugar, si se prevé que hay que utilizar cadenas, debemos asegurarnos de que las llevamos en el vehículo, que son las reglamentarias, que se adaptan a nuestro vehículo y debemos intentar practicar cómo se ponen antes del viaje, ya que con las manos heladas y sin haber practicado es casi imposible ponerlas. Recordamos volver a tensar las cadenas después de recorrer unos 100 kilómetros y no sobrepasar la velocidad de 50 km/h, si bien se recomienda en el caso de circular con hielo no rebasar los 30 km/h. Venga, más consejos que también son gratis. Además, en caso de fuerte nevada, si estacionas, intenta no utilizar el freno de estacionamiento, ya que se puede quedar pegadas las pastillas. Utiliza la caja de cambios para bloquear el movimiento. Además, con riesgo de heladas o nevadas, también es recomendable separar los limpiaparabrisas del cristal. También en caso de inmovilización por fuerte nevada, es importante estacionar dejando vía libre a las máquinas quitanieves y orientar las ruedas en línea recta. Y por último, si hay que sacar vehículos almacenados en las zonas de estacionamiento para que se incorporen de nuevo a la circulación, es aconsejable formar convoyes o caravanas de vehículos. Si hablamos de la niebla, también nos va a provocar los mismos problemas que las anteriores. Entonces, para mejorar la adherencia, mantendremos los neumáticos y su dibujo en buen estado. Intentaremos no adelantar y aumentar la distancia de seguridad y disminuir velocidad. Para mejorar la visibilidad, pues encenderemos las luces que correspondan. Las antinieblas también las podremos poner según la intensidad de la niebla. Pondremos la aireación y la luneta térmica para evitar el vaho. Y por último utilizaremos el limpiaparabrisas y el lavaparabrisas si es necesario. Si hablamos de la conducción con viento, es una situación bastante peligrosa para los vehículos voluminosos que ofrecen una gran superficie contra el viento. Por ello va a ser muy importante disminuir la velocidad, también sujetar el volante con firmeza, sobre todo al pasar de zonas resguardadas a zonas desprotegidas, prever posibles desprendimientos, ramas en el suelo, etc. y cerrar las ventanillas.
Y la última situación meteorológica que puede dar lugar a riesgos en el tráfico sería la conducción con calor. Es importante mantener una temperatura del habitáculo entre 20 y 23 grados. Con calor debemos hacer más descansos porque aparece más fácilmente la fatiga y la somnolencia. También es muy importante beber agua o zumos con frecuencia, nada de alcohol. Debemos intentar no conducir en las horas de máximo calor. Utilizaremos gafas de sol y para conducir utilizaremos ropas claras, ligeras y holgadas. Ya hemos hablado de los riesgos derivados del vehículo, del conductor, de la vía y ahora nos tocan los riesgos derivados del tráfico. Fundamentalmente tenemos que hablar de dos riesgos derivados del tráfico, que serían las retenciones y los accidentes de tráfico. Vamos a ver cada una de ellas con un poquito más de detalle. Vale, pues vamos con los atascos. Van a provocar un aumento en el tiempo de viaje y van a reducir la puntualidad y la fiabilidad del servicio. Además van a incrementar el consumo de combustible y las emisiones de gases contaminantes. En tercer lugar, generan estrés, fatiga y frustración en los conductores y los pasajeros. Y en último lugar, dificultan el acceso a los servicios de emergencia y asistencia en caso de necesidad. ¿Y cuál es la fórmula mágica para prevenir atascos? Pues ninguna. Simplemente podemos dar una serie de normas para intentar prevenirlos. En primer lugar, planificar los viajes con antelación, evitando las horas punta, las rutas más congestionadas y los días festivos. También debemos utilizar medios alternativos de transporte como el ferrocarril, el transporte marítimo, el transporte aéreo. Tercer lugar, aplicar sistemas inteligentes del transporte o ITS que permiten optimizar el flujo del tráfico mediante el uso de tecnología de la información y la comunicación, las llamadas TIC. Y en último lugar, debemos promover una conducción eficiente y segura. Y el segundo riesgo derivado del tráfico y el menos deseable serían los accidentes de tráfico de vehículos pesados. Estos vehículos están presentes en torno al 20% de los accidentes mortales y graves. Si bien esta tendencia se va reduciendo a lo largo de los años, llegando a representar el 17,87% en el año 2018. Los siniestros viales de los vehículos destinados al transporte de mercancías suelen tener secuelas para el conductor y el resto de vehículos bastante graves, debido a las características del vehículo. Además, con frecuencia hay víctimas mortales. Se producen cuantiosas pérdidas económicas, además, por pérdida de la carga o pérdida del vehículo. En cuanto a los vehículos destinados al transporte de personas, tienen baja accidentalidad, pero debido a su alta ocupación presentan muchas víctimas. Además, adquiere gran importancia la responsabilidad que deben tener sus conductores. Otras características de este tipo de vehículos son que los accidentes que más se registran son las colisiones frontales y laterales, los alcances y las salidas de la calzada. Y las causas de los accidentes suelen ser cuando los conductores no realizan ninguna maniobra peligrosa, simplemente seguían su ruta. Además del 20% de los accidentes de estos vehículos, se circula a una velocidad inadecuada, tanto inferior como superior a la permitida, y finalmente la conducción distraída o desatendida fue una causa importante de un alto porcentaje de accidentes, además del alcohol, drogas, fatiga y somnolencia. ¿Y cómo podemos prevenir los siniestros de los vehículos pesados? En primer lugar, debemos realizar una revisión del vehículo y de la carga antes y durante el viaje. También debemos evitar los factores de riesgo del conductor, ya sean fatiga, somnolencia, alcohol, drogas, etc. Para evitar estos siniestros es necesario emplear técnicas de conducción preventiva. Muy importante cumplir estrictamente las normas de tráfico y finalmente respetar los tiempos de conducción y de descanso.